El presidente de Argentina, Javier Milei, ha manifestado recientemente que su objetivo político es defender el peso. ¿Acaso nos mintió entonces Javier Milei cuando nos prometió que iba a eliminar el peso y dolarizar la economía argentina? Veámoslo. Este pasado fin de semana, Javier Milei se dio un baño de masas en el Parque Lezama y una de las frases más polémicas que pronunció y que varios de vosotros me habéis pedido que comente fue la siguiente. Mientras tanto, les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles que predecían el dólar en 3.000, en 5.000, en 10.000 o que no tenía techo. Acá estamos nosotros para defender el peso. Aquí estamos nosotros para defender el peso. Unas declaraciones que aparentemente contrastan con las promesas de dolarización de la economía de Javier Milei y también con otras declaraciones que el propio Javier Milei había efectuado previamente como candidato a la presidencia de la República. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. ¿Existe una contradicción entre la antigua postura de Javier Milei con respecto al peso y la aparente nueva postura de Javier Milei con respecto al peso? Pues de entrada hay que reconocer que podría haberla, que sí, podría tratarse de una contradicción. Si antes Javier Milei quería o decía querer eliminar el peso y ahora, en cambio, ya no quiere eliminar el peso sino defenderlo, desde luego habrá una contradicción entre lo que decía antes y lo que dice ahora. Ahora bien, que pueda haber una contradicción no significa que necesariamente la haya, porque en realidad estas declaraciones de Javier Milei de aquí estamos nosotros para defender el peso no son necesariamente incompatibles con la progresiva eliminación del peso y su progresivo reemplazo por el dólar. Imaginemos un político argentino que afirma que la deuda pública del Estado argentino es una basura y que su objetivo es eliminar por entero los pasivos, las deudas emitidas por el Estado argentino. Que no le gusta, en suma, que el Estado esté endeudado y que recurrentemente vaya impagando esa deuda que coloca a algunos inversores y que por eso su programa de gobierno consiste en amortizar plenamente los títulos de deuda pública emitidos. E imaginemos asimismo que al cabo de un tiempo ese mismo político argentino sale elegido presidente de la República y en un acto público proclama que aquí están ellos para defender la deuda pública argentina. ¿Diríamos que hay una contradicción entre sus antiguas declaraciones y sus nuevas declaraciones? Pues si interpretáramos sus declaraciones como afirmando que ellos quieren defender la emisión de nueva deuda pública argentina o la persistente presencia de la deuda pública argentina en la cartera de los inversores, desde luego habría una contradicción, porque nos habían dicho que querían amortizar la totalidad de las emisiones de deuda pública argentina y ahora nos estarían diciendo que no, que quieren mantener el stock en circulación de deuda pública argentina o incluso incrementarlo. Sin embargo, creo que la forma más razonable de interpretar las nuevas declaraciones de ese político sería la de entender que nos está diciendo que ellos están aquí para defender el valor de la deuda pública argentina, que ellos están aquí para defender la solvencia de la deuda pública argentina y, por tanto, la plena amortización de la misma, que no tienen intención de cancelar, de eliminar el stock de deuda pública existente de la Argentina a través de un nuevo impago de esa deuda pública. Pero esto no significa que no vayan a retirar con el tiempo todo el stock de deuda pública, sino que quieren hacerlo con garantías para todos aquellos que han comprado hasta el momento títulos de deuda pública argentina. Pues bien, esto mismo es lo que podríamos decir con respecto a esa frase de Milei de aquí estamos nosotros para defender el peso. El peso es un pasivo del Banco Central de la República Argentina,
o más en general del Estado argentino. Es un instrumento a través del cual sus tenedores, aquellas personas que tienen pesos, le proporcionan financiación al Estado argentino. Y en ese sentido, defender el peso bien puede entenderse como defender el valor del peso, es decir, evitar nuevas pérdidas de valor, nuevas depreciaciones del peso frente al resto de activos de la economía, y muy en particular frente al dólar. Al fin y al cabo, cuando el peso pierde valor, inflación o depreciación del tipo de cambio, lo que eso significa es que los tenedores de pesos, los que tienen pesos en su saldo de tesorería, se están descapitalizando, es decir, están sufriendo un impago sobre ese pasivo estatal. Por eso, al contrario de lo que señalan muchos economistas, incluso economistas liberales, no es del todo irrelevante que el tipo de cambio entre el dólar y el peso sea de 1.000 pesos por dólar o de 5.000 pesos por dólar. Porque un tipo de cambio de 5.000 o de 10.000 pesos por dólar supondría un nuevo incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado argentino frente a sus acreedores. Supondría un nuevo default, un nuevo impago por la vía de los hechos sobre uno de los pasivos emitidos por el Estado argentino. De la misma manera que sería absurdo decir que lo mismo da que la deuda pública argentina cotice a 30, a 50 o a 100 sobre su nominal por el hecho de que el Estado argentino ya no pretenda emitir en el futuro nueva deuda pública, porque si cotiza a 30 en lugar de a 100 significa que los inversores esperan que el Estado argentino impague el 70% de ese título de deuda pública, de la misma manera que desde la perspectiva de honrar los compromisos adquiridos por el Estado argentino no da igual que la deuda pública cotice a 30 o a 100, tampoco da igual que el dólar cotice a 1.000 pesos, a 3.000 pesos, a 5.000 pesos o a 10.000 pesos. Y en este contexto, defender el peso perfectamente puede significar defender el valor del peso, es decir, honrar los compromisos que ha adquirido el Estado argentino con los tenedores de pesos. No seguir destruyendo deliberadamente el valor del peso para redistribuir la riqueza desde los tenedores de pesos al Estado argentino, es decir, dejar de robar a los tenedores de pesos. Lo cual, repito, no significa necesariamente que Javier Milei haya abandonado su objetivo a medio plazo de eliminar el peso y reemplazarlo por el dólar. De hecho, el plan que ha pergeñado Javier Milei y también Luis Caputo durante los últimos meses para avanzar progresivamente en la dolarización ha sido el de la llamada dolarización endógena. Bajo la dolarización endógena, el Banco Central de la República Argentina dejará de emitir pesos, incluso recomprará, amortizará, cancelará parte de los pesos emitidos y por tanto cada vez más transacciones dentro de la economía irán efectuándose no con pesos, porque será una moneda escasa, sino con dólares. Dentro de los saldos de tesorería de los agentes económicos, el peso irá perdiendo presencia y el dólar la irá ganando. Pero que el peso pierda presencia no significa que el valor del peso vaya a depreciarse de manera exponencial. Si su oferta se va reduciendo relativamente con el paso del tiempo y su demanda, precisamente porque el Estado argentino está cuidando, está protegiendo, está defendiendo, no está envileciendo, no está hundiendo, no está aguando el valor del peso, si la oferta se va reduciendo en términos relativos y la demanda se mantiene, el valor del peso se mantendrá o incluso se incrementará. Una moneda puede ser muy escasa y a su vez muy valiosa, y también puede ser desde luego muy abundante y muy poco valiosa. De hecho, es que incluso para cerrar el Banco Central de la República Argentina, ese cierre se ha de producir con un canje entre dólares y pesos. Los dólares son el activo del Banco Central y los pesos son su pasivo. Por tanto, para eliminar los pesos, el Banco Central ha de recomprarlos contra su activo, contra los dólares. Y ese canje entre dólares y pesos se deberá realizar a un determinado tipo de cambio. Cuanto más devaluado sea ese tipo de cambio, más perderán los tenedores de pesos.
y cuanto menos devaluado esté ese tipo de cambio, menos perderán o incluso más ganarán. Y al decir que se pretende defender el peso, lo que entiendo que se está diciendo es que no pretenden dolarizar la economía a costa de descapitalizar, de arruinar, de expropiar nuevamente la riqueza a los tenedores de pesos, porque eso, la rapiña continuada contra el tenedor de la moneda, ha sido el rasgo característico del Estado argentino durante las últimas décadas, y eso es justamente lo que Javier Milei prioriza que cambie. Por supuesto, podría darse el caso de que con el paso del tiempo Javier Milei abandone e incumpla su promesa original de dolarizar la economía y de cerrar el Banco Central. Los que creemos que ese sería el mejor camino para la Argentina y que ese fue, de hecho, el compromiso asumido por el candidato a la presidencia Javier Milei, deberemos estar muy vigilantes de que esa promesa que se hizo al electorado se termine cumpliendo, se termine honrando. Pero de estas palabras, de estas recientes declaraciones de que aquí está Javier Milei o el gobierno de Javier Milei para defender el peso, no cabe inferir necesariamente que haya un incumplimiento de esa promesa dolarizadora. Al contrario, lo que puede interpretarse perfectamente de esas declaraciones es que Javier Milei quiere dolarizar sin trampas, es decir, quiere dolarizar sin arruinar a los argentinos que tienen pesos. Pero precisamente para que ni él ni los que vengan detrás de él vuelvan a robar a los argentinos a través de la inflación, Javier Milei tiene que cumplir su promesa de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central.